poliovirus es el agente causante de la poliomielitis en humanos. La poliomielitis es una enfermedad infecciosa aguda que en su forma grave va a afectar al sistema nervioso central. Esta va a causar la destrucción de las motoneuronas de la médula espinal, dando como resultado a una parálisis flácida. Sin embargo, la mayor parte de estas infecciones por poliovirus va a ser asintomática. En cuanto a la patogénesis de este, es que el poliovirus puede adquirirse por vía respiratoria, pero el modo de transmisión es fecal-oral, que es mucho más importante. Este virus se va a replicar en el tejido linfoide de la faringe y del intestino, incluidos los parches de Peyer. Esta tiene una fase virémica que es seguida por una extensión hacia el sistema nervioso central, dentro del cual se va a propagar el virus hacia los axones, provocando una infección lítica de neuronas con una degeneración secundaria. Estos virus no se van a replicar dentro de los músculos mismos y en casos severos existen varios centros dentro del bulbo y el cerebro donde pueden ser atacados con una parálisis respiratoria que a veces conduce a la muerte. El embarazo va a aumentar la incidencia de parálisis como lo hace la inyección intramuscular, como por ejemplo otras vacunas o antibióticos. El poliovirus es el agente causante de la poliomielitis en los humanos. Esta poliomielitis es una enfermedad infecciosa aguda la cual en su forma grave va a afectar al sistema nervioso central. La destrucción de las motoneuronas de la médula espinal va a dar como resultado a una parálisis flácida, pero sin embargo la mayor parte de estas infecciones que son por poliovirus es asintomática. En cuanto a la patogénesis de esta, es que el poliovirus puede adquirirse por vía respiratoria, pero el modo de transmisión, que es la más importante, es fecal-oral. Este virus se va a replicar en el tejido linfoide de la faringe y del intestino, incluidos los parches de Peyer. Es una fase virémica que es seguida por una extensión del sistema nervioso central, dentro del cual se va a propagar el virus hacia los axones, dando una infección lítica de las neuronas con una degeneración secundaria. Este virus no se replica dentro de los músculos mismos, pero en casos severos, varios centros dentro del bulbo y del cerebro pueden ser atacados, dando la parálisis respiratoria que a veces conduce a la muerte. Entrada y diseminación del virus. El poliovirus es un enterovirus que tiene tropismo por la mucosa orofaringe y del tracto gastrointestinal. En primer lugar, su diseminación ocurre de persona a persona a través de la vía fecal-oral y posiblemente de la vía oral-oral, vía respiratoria. También hay una transmisión a través del agua que puede presentarse como una extensión de la vía fecal-oral, en la cual el vector es el agua en lugar de las manos. Otra vía puede ser también, pero menos frecuente, es a través del lavado con agua contaminada con enterovirus. La infección puede ocurrir por el contacto con sangre infectada, en especial por el momento del parto, también llamada infección connatal, o a través de la placenta, que se va a llamar infección congénita. Bueno, hablaremos de la entrada. Una vez ingresados, hacen su primera parada en las amígdalas. La resistencia al bajo pH les permite atravesar la barrera ácida estomacal, replicar en las placas de Peyer del intestino delgado y luego eliminarlas por la materia fecal. Posteriormente se multiplican en los ganglios linfáticos cervicales y mesentéricos profundos, produciendo una viremia menor o primaria, con posterior invasión al sistema retículo endotelial que incluye los ganglios linfáticos, el vaso, hígado y médula ósea. Luego ocurre una viremia mayor, durante la que se produce la invasión del sistema nervioso central, con infección de los tejidos que los virus se producen y vuelven a entrar a la circulación, y ahora la forma en que estos virus alcanzan el sistema nervioso central
se explica mediante dos hipótesis. Tenemos que la primera establece que el virus puede acceder al sistema nervioso central atravesando la barrera hematoencefálica independientemente de su receptor, siendo esta la vía más común durante la viremia. Y la segunda sostiene que los virus podrían infectar al sistema nervioso central a través de la vía axonal retrógrada, transportándose por los axones desde los músculos hasta la médula ósea y el cerebro. También tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso central se divide en cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico se divide en nervios que van a llevar señales o recibir señales de los órganos. Y todas estas señales se dirigen al cerebro. No hay nada que el cuerpo le pase y el cerebro no se entere. Entonces, si algo le pasa a los órganos en las células, va a subir por los nervios, por la médula espinal y llega hasta el cerebro, y que este es el centro de mando que manda respuestas para tal información que te llegó. Bueno, también hay que tener en cuenta que hay estímulos que a la polio le interesan, más son los estímulos sensitivos, que cuando ocurre esto, o sea, te lastimas, la señal va a pasar a través de un nervio que va a llegar a la médula ósea y a través de su asta posterior, que por las astas posteriores es la encargada de recibir los estímulos sensitivos. Otro estímulo también es el estímulo motor, donde el cerebro va a mandar señales, pasa por la médula espinal, por las astas anteriores que son motoras, sigue el recorrido del nervio hasta el músculo y le permite accionar la fuerza para realizar la fuerza que tú levantes el peso requerido. Entonces la importancia de la médula espinal sirve como transporte de señales al centro de mando y como transporte de señales del centro del mando a la periferia. Es de vital importancia su función en el cuerpo. Una vez que el poliovirus ya se absorbió y pasó al sistema nervioso central, ya sea por la vía linfática en los ganglios linfáticos, también el poliovirus va a pasar por la vía sanguínea. Una vez absorbido por el intestino, va a llegar a los músculos y de este va a ir a su nervio local. Va a subir y va a llegar hasta las astas posteriores y astas anteriores de la médula espinal. Aquí es donde seguirá con su plan de replicación. Lo malo es que el sistema inmune no va a esperar para la respuesta, sino que el sistema inmune va a atacar al virus, pero también a las células que ya secuestró. Por lo tanto, va a afectar a las neuronas, tanto de los nervios que llegan al músculo, como las neuronas que llegan a la médula espinal. Las neuronas que forman la médula espinal van a recibir agresión del sistema inmune, una agresión en forma de inflamación. Tanto los nervios como la médula espinal va a generar un daño. Si esto se daña, ya no va a conducir información ni del músculo al cerebro y ni del cerebro al músculo, por lo cual se perderán señales del centro de mando. Esto genera debilidad, parálisis y disfunción muscular permanente. Además, existe una variedad que es el polio vulvar, donde el polio afecta la parte superior de la médula espinal, es decir, las células del bulbo raquídeo, donde realiza su replicación generando una lesión de los nervios motores, que van a dificultar el lenguaje y la deglución de alimentos, pero sobre todo afecta la función respiratoria, ya que aquí precisamente están
Entre las características clínicas que se presentan pueden ser desde infecciones asintomáticas hasta cuadros paralíticos graves. El periodo de incubación del poliovirus suele ser de 7 a 14 días, pero puede variar de 2 a 35 días. La clínica puede presentarse como una enfermedad leve, que es la más frecuente causada por poliovirus. El paciente va a presentar un cuadro febril leve que se caracteriza por somnolencia, cefalea, náuseas y ciertos signos gastrointestinales que se presentan en un 4 a 8% de los individuos. Entre estos signos tenemos vómito y estreñimiento. La meningitis aséptica es una enfermedad no paralítica que tiene características típicas de una meningitis viral, siendo fiebre y cefalea los signos más usuales. La meningitis aséptica tiene un periodo limitado, siendo este de pocos días a incluso semanas. En la poliomielitis paralítica tenemos que las manifestaciones predominantes van a ser la parálisis flácida, que va a ser resultado de la lesión de la motoneurona inferior. Sin embargo, también se presenta una incoordinación secundaria debido a la invasión al tronco cefálico y espasmos dolorosos de los músculos no paralizados. ¿Okay? La clasificación según la parálisis puede ser según afecta a la médula espinal o al tronco encefálico. La primera va a ser la más usual y se va a caracterizar únicamente porque va a presentar flacidez y va a estar limitada al tronco y a las extremidades. Los niveles de parálisis van a ir desde una paresia, incluso llevando a una plejía completa. Y por último tenemos que la afectación al tronco encefálico va a afectar los pares craneales 9 y 10, afectando así una disertría y una disfagia.